El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para las fiestas, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, siéntense mis valientes y nunca bien ponderados cristianos chafas. Sí, cristianos chafas. Dije bien, sí, cristianos chafas. Porque queremos ser cristianos, tener todos los privilegios de la gracia y del poder de Dios, pero no queremos sufrir. Y eso no se puede. Una regla en el seguimiento de Jesús es soportar las humillaciones, los desprecios, las marginaciones. Esto es. Cuando el Señor nos dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Ay, mamá, ahí es donde la puerca torce el rabo. Ay, porque incluso hasta la tía de Jesús, la mamá de Santiago y de Juan, le dice: sobrino, quiero pedirte un favor. Sí, dime, tía, ¿qué quieres? Que cuando estés en tu reino, uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, son tus primos, tú sabes, aquí. Órale. Ya estaba ahí buscando el hueso para sus hijos, abusadora. Y los apóstoles, obviamente, los otros días se pusieron así, ¿qué hubole? Entonces, pues ya por el, ¿cómo le llaman? Y dice el Papa la palabra que usa. Nosotros, bueno, aquí decimos dar madruguete, pero él dice otra palabra muy argentina, pero en ese sentido, ¿verdad? Se va adelante. Y el Señor los pone en su lugar, pero primero a los hermanitos dice: ¿podrán beber el cáliz que yo de beber? Es un cáliz de amargura, dice la palabra de Dios, de dolor, amargo. Sí, sí podemos. Ah, caray, salieron valientes los muchachitos. Bueno, beberán el cáliz que yo beberé, pero el estar a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí darlo, eso le corresponde a mi Padre, y eso es. Entonces, el seguimiento de Jesús nuestro Señor conlleva la negación, el desprendimiento de absolutamente todo. Acuérdense de aquel pasaje de Mateo capítulo 19, versículo 16, el joven rico se fue muy triste porque le costó trabajo desprenderse de sus cosas. Ya lo decía hace 8 días el Papa Valentín Alarsaki, ¿verdad? Cuando comentaba sobre el fundador, bueno, exfundador de los Legionarios de Cristo, ¿verdad? El dinero corrompe. Y ya lo había yo leído en esos escritos de Luisa Picarreta. Señor, ¿por qué si la sexualidad es así, tan tremenda? ¿Por qué nos das esto? ¿Por qué nos permites esto? Y dice: no es lo más difícil,
más que la sexualidad, dijo Jesús a Luisa Picarreta, es el dinero, porque el dinero corrompe. Y esto es lo que pasa. Veamos ahí los políticos, veamos los millonarios, compran vidas, compran placeres, compran lo que quieren. Entonces tiene razón nuestro Señor, y ya lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, no se puede servir a dos amos porque se queda mal con uno. No se puede servir a Dios y al dinero. Cuando uno busca la gracia, la perfección, dice Raimundo de Peñafort, vienen las persecuciones. Y me ha tocado a tanta gente, ya en 30 años de sacerdote, y otros cuantos que ya estaba yo trabajando, caminando con la gente, otros 8, 10 años antes, y entonces, ¡ay, Padre! Pero ¿por qué será que ahora que tomé la decisión de hacer las cosas como Dios manda, me barre mal? Pues le barre y le trapean y le hacen como quieren, porque no solamente le barren. Esto es lo que el Señor nos anuncia. Esto es lo que el Señor quiere en nosotros para la purificación. ¿Cuál es el objetivo de estas persecuciones? La purificación de tu alma. El otro día usábamos un ejemplo muy interesante de esos, fama de las espadas toledanas, allá en Toledo, cerca de Madrid, en España. Y muy interesante porque llegaron a tener fama de buenos temples, buenos aceros y buenos temples. Y para que el acero quede pero bien, ¿verdad? Y sea resistente y sea hasta cierto punto decíamos ligero, pero que resista a las embestidas del enemigo. O sea, del contrario, pues hay que fundirlo, hay que ponerle mucho carbón de fuego, ¿verdad? Carbón de hulla le llaman, y estar ahí con el fuelle, el aire, para que logre un fuego de alta temperatura, más de 1700 grados centígrados, para que se funda el acero. Y luego ponerlo en un molde, y no se queda en eso, sino golpearlo para que saca todas las asperezas y todas esas átomos, todas esas moléculas, irlas apretando, irlas acomodando. Primer paso. Segundo, luego volverla a someter al fuego, seguirla golpeando para forjar la espada, que tenga la forma que se requiere. Entonces ya se le va haciendo esta figura que se necesita, ¿verdad? Y todo lo que se va a ocupar para tener una muy buena espada. Número 3, luego hay que volverla a meter al fuego, ya que ha cogido su forma, ¿verdad? Ya que fue golpeada en el yunque, ahora se templa a un color específico y en ese momento al agua. Esa agua que ya tenía la fama, ¿verdad?, de un agua especial para darle el temple. Y eso, decía don Andrés, algo así como algo así térmico. Era templado térmico, algo así. Se usa todavía, que tiene que ser con un elemento específico y en una temperatura apropiada para que se logre exactamente lo que se quiere, ¿sí? Y así en el momento en que los electrones, ¿verdad?, y los protones en el átomo están excitados por el calor, por todo eso, se les da ese cambio brusco de temperatura o un cambio lento, dependiendo. Yo aprendí bien al escuchar a don Andrés, que se dedica a esto de la mecánica. Dije, wow, es interesantísimo. Dice, incluso hay elementos que se templan cubriéndolos con cal o cubriéndolos con otro elemento que su enfriado sea lento para que tenga la consistencia que se requiere. Otros incluso, dice, cuando era templarlos en sangre. Wow, dije, esa sí no me la sabía. Bueno, pues fíjense cuánto más el alma de cada uno de nosotros. ¿Para qué son estas pruebas? ¿Para qué tanto sacrificio? Para templar el alma. Porque bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie puede estar en la presencia del Señor con un corazón sucio.
y es la oración, es el sacrificio. Pero fíjense que hay un sacrificio que no es cruento, pero sí duele porque es también el desprendimiento. Para ello cito Lucas capítulo 14, versículo 26. El que no se desprende de su padre, de su madre, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, etcétera, es más de sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Lucas 14, 26 y siguientes. Ese desprendimiento total e inmediato. No, mañana, Señor, como decía San Agustín, no, es ahora mismo, inmediatamente. Fíjense qué interesante, porque nosotros vemos como una tragedia el dolor de los hermanos allá en Irak, en Siria, en Libia, en Egipto, allá en la India, que están siendo asesinados, ¿verdad? Que son decapitados, que son quemados vivos en esas jaulas, que pasan, ¿verdad? Y dándoles un tiro en la nuca y cayendo al mar, tiñendo esa agua de sangre, su sangre. Lo vimos con los 21 que decapitaron ahí a orillas del mar Mediterráneo. Bueno, ay, pobrecitos, no, dichosos ellos, porque los mártires, los que mueren por Cristo, y como hace 100 años aquí en México, ¿verdad? El Papa Pío XI dice, y todo aquel que muera diciendo, viva Cristo Rey, en ese momento, indulgencia plenaria. Quiere decir, derechito al cielo. Esa es nuestra meta y ese es el objetivo, estar limpios, completamente limpios, para poder estar en la casa de Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice Juan 14, versículo 1 al 6. Voy a prepararos una para que donde yo esté, estéis también vosotros. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y preguntaba, ¿verdad?, en dos sacerdotes que he escuchado, y están los textos, por supuesto. Dice, ¿qué es la santidad? La santidad es amar a Dios y ser amado por Él. Fíjense nada más. O sea, meterse a lo más profundo del corazón de Dios. Dios es amor. Y el amor es entrega total, es buscar el bien, el beneplácito, la complacencia del ser amado. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos va a abrir esa puerta de regreso. ¿Cómo vamos a ir, dice Tomás, si no sabemos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es el mejor camino, ténganlo así por convicción. Este es el mejor camino. Están locos los cristianos. Siempre ha sido una locura seguir a Cristo. Siempre ha sido una renuncia. Porque no se puede servir, vuelvo a repetir, a dos amos. No se puede servir al mundo y a Dios. No se puede tener todo eso, aunque el Señor no prohíbe la riqueza. Tenemos amigos ricos de Jesús como José de Arimatea, Nicodemo, esos buenos reyes y reinas, ¿verdad?, que han sabido usar del dinero en algo que les decía para purificar el corazón y ser limpios de corazón, como dice, repito, Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, y son las obras de misericordia. Imagínense, incluso aquellos que han hecho su dinero malamente, políticos, sacerdotes, porque hay unos que traen un dineral, compadre, y pues todos narcotraficantes, todas estas personas, ¿verdad?, que han hecho, pues imagínense el Z42 en un promedio de $200 millones al año. Wow, con razón tenía lo que tenía, ¿verdad? Pero a precio de sangre, a precio del dolor y del sufrimiento de muchas personas, un dinero maldito. Pues aún ese dinero, y se puede lavar el dinero, bíblicamente hablando, cuando todo ese dinero mal habido se use para el bien de los que no tienen nada. Ojalá que los gobiernos no fueran tan tranzas y que dijeran, bueno, se decomisaron tantas cosas, aquí mismo en las garitas, ¿verdad?, la garita del Chaparral, tantas cosas. ¿Y dónde va a parar ese dinero? ¿Y dónde van a parar esas cosas? Bueno, ya cuando usted sea político y sea corrupto se va a dar cuenta dónde están todas esas cosas, ¿no? ¿Dónde deberían ir a parar esas cosas? A la asistencia pública. A la asistencia pública. No se hace así. O sea, es dinero maldito y sigue maldito. Bueno,
Ese es el desprendimiento. Las obras de misericordia, dice el Señor, limpian un sinnúmero de pecados. Entonces, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo. Oigan, hermanos corruptos, hermanos que nadan en dinero y dinero manchado de sangre, Dios les guíe para que ese dinero vuelva a quien es. No se podrá restituir a aquellos a quienes se extorsionó, a quienes se lastimó, pero sí puede volver en obras de beneficencia al pueblo al que se lo quitaron. Y pues no sé, ¿verdad? Fundaciones como el Teletón, pues dicen que se roban y que transan y que quién sabe qué. De todos modos, la gente ayudó muchísimo. Yo dije, no me toca opinar que si es bueno o no es bueno. Mal que bien, se ayuda. Ojalá que fuera realmente como se presenta. Pero si es para eludir impuestos, qué sé yo, que no me importa. A mí no me toca juzgar eso. Pero que se va a construir un CRIT, aquí se llama, ¿verdad? CRIT, algo así. Aquí en Baja California, oye, qué bueno. Y van a decir, ay, pues la Fundación Teletón. No, hombre, toda aquella gente de buena voluntad que dio su no tengo nada y dio su no tengo nada para tener estos, que ya se los transaron es otra cosa, pero la intención, eso es lo más grande. Esas miles y miles de personas que de buena voluntad dieron sus 3 moneditas. O sea, yo dije cuando empecé esto, y vean que tengo una deuda tremenda, y eso que donde estoy transmitiendo a través del radio es una familia católica, pero negocios son negocios, business son business, padre. Aquí no soy católico, soy ¿cómo dicen eso? Businessman, ¿sí? Entonces, fíjense en la televisión que estamos saliendo, hola, ¿qué tal? Es un cristiano, anglicano, y no me cobra. Dije, wow, más miedo le tengo a los católicos, empezando por el obispo, el padrecito, la monjita y todo eso. No, hombre, líbreme Dios de los católicos, ¿sí? Líbreme Dios de los católicos, que de los cristianos me cuido solo. Así es, y no estoy diciendo disparates, chatos, porque dice Raimundo de Peñafort, la segunda persecución para la purificación viene de la misma iglesia. Viene de la misma gente del grupo juvenil, del grupo de oración, del grupo de matrimonios. Ahí viene. Ay, pero ya por eso yo no voy. No, por eso yo voy. ¿Por qué? Porque me va a servir para esa purificación y poder yo vivir esta gracia de Dios. ¿Y de qué manera? Dice, el Señor va como de incógnito. O sea, no tengo que ponerme un gafetote aquí o una cadenota o una crucesota, o mínimo verá el cosito que dice ministro extraordinario de la comunión. Pues nada. Aún que Jesús va de incógnito, se descubre. ¿Por qué? ¿No se imaginan por qué? Porque hay algo connatural a Él, el hambre de predicar. El hambre, y tengo sed de que me escuchen, diría, ¿verdad? En el momento de la cruz. Esto es increíble. ¿Cómo es que descubren? Oye, ¿no es este al que quieren matar? Dice, porque, mira cómo habla libremente. Él veía gente y comparte. Esa es la buena nueva. El tiempo ha llegado. Conviértanse, crean en esta buena noticia. Marcos capítulo 1, versículo 15. Entonces se descubre Jesús. Lo incógnito se termina. Cuando Él empieza a hablar del reino de Dios, ya se olvida de las estrategias, ¿verdad? Como decía el Papa hace 8 días, ¿verdad? Valentina Lasaki, quisiera salir de incógnito y comerme una pizza. O sea, salir como cualquier persona. Ya no puede salir así, no puede salir, quizás de incógnito por ahí se ha salido 2 o 3 veces, lo ha dejado entrever, ¿verdad?, con su limosnero, el sacerdote encargado de las limosnas, entonces porque lo describe muy bien, y ha ido a parar con monjitas, y ha ido a casas de asistencia jóvenes,
Por ahí salieron unas fotos, este Papa está así. Es increíble. Entonces va con él, va con él. Esta parte es importantísima. Las obras de misericordia, pero siempre en favor de la salvación de las almas. Entonces, ¿cuántos elementos nos da el Señor? Uno, dijimos, ¿cómo puedo saber que estoy caminando en las cosas de Dios? La persecución. La primera, dice Raimundo de Peñafort, está en tu corazón. La gula, la pereza, la desidia y tus vicios dominantes, ¿verdad? Sí. Ay, hay que estar atentos y pendientes, porque eso es para mí lo más peligroso, porque el demonio sabe de qué pata coge el rayo y sópate las pericos, ¿verdad? Bueno, eso hay que estar ahí. Y la otra persecución que ya decía, para esa purificación, es la persecución de la misma iglesia. Y los demás es agregado. Lo demás, qué bueno que el ISIS, ¿verdad? El Estado Islámico, bendito sea Dios, esos te matan y te hacen un favor. Estos te matan y quizás destruyan tu alma. No sea así, no sea así. Aquí entonces, con que me conocen, a mí, y saben de dónde vengo, pues vengo, no por mi cuenta, sino enviado, y es la clave. Todo en una recta intención que consiste en ver la gloria de Dios, solamente la gloria de Dios, la salvación de las almas. El esposo tiene que ver por la salvación de su esposa y de sus hijos, y también la esposa por la salvación de su esposo y de sus hijos, y ambos por ellos. Buscar ese, no ser obstáculo, no ser escándalo, significa obstáculo, para que ellos encuentren eso. Y nosotros, sacerdote, decía el Papa también en esa entrevista, ¿verdad?, de Valentina Lasaki, el sacerdote, comentando lo de este padre Maciel, dice, no lo conocí, pero el sacerdote tiene que ayudar a los jóvenes, tiene que ayudar a la gente a llegar a Dios, no estorbarle a Dios. Por eso es tremendo ese pecado de escándalo, de pederastía o de homosexualismo. Cuánta necesidad de predicación necesitamos, pero una predicación que no sea solamente así como yo, de palabra, no, una predicación testimonial. ¿Cómo descubren a Jesús? Por los testimonios. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, y es anunciada la buena nueva a los pobres. Hermanos, trascendamos esto inmediato. No, pues es que usted no sabe que tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos muy temprano y luego no hay trabajo. Ay, se ve que no les han predicado la palabra de Dios, que Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Y unir nuestro pequeño, mediano, gran sacrificio, eso no lo quita el Señor. Nos da la fortaleza para enfrentar todas estas persecuciones, todas estas embestidas de Satanás, pero saldremos siempre más fortalecidos. Esto es, no me va a librar de esas pruebas, de esas tentaciones, pero me fortalece para que, unido a Él en la cruz, pueda decir con mi amadísimo Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, como hacíamos al principio de la misa, y que esto en estos días lo incrementemos más. Tengo que hacer cosas que debo, que son buenas, que van con mi responsabilidad, pero no quisiera. Hijo, tengo un trabajo allá en el campo, quisiera que vayas. No te preocupes, papá, hombre, faltaba más, viejo, yo aquí, para eso estoy. Pero no fue. Y le dice al otro hijo, mira, necesito un trabajo allá en el campo y mira, papá, yo quisiera ir, pero tengo mucho trabajo. Bueno, no te preocupes, pero dice, oye, pues el viejo necesita de mí, yo puedo hacer esto más tarde, no sé, le echo más ganas y terminó. Y se fue. Y pregunta Jesús a los fariseos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues el segundo. Hagan lo mismo también. Habrá cosas que nosotros no querramos hacer, que no nos guste. El sufrir a mí no me gusta. Que Dios nos ha dado la gracia de poder ofrecer cada 8 días un pequeño sacrificio de caminar descalzos 2,5 kilómetros, subiendo a ese cerrito. Y pican las piedras y quema la tierra. ¡Ay! Pero gloria a Dios, que ese es lo más hermoso. Poder ganar esas almas para que mi Padre amorosísimo se encuentre super requete contra Cheveris Nice. Chatos, conclusión.
seamos incógnitos en el mundo, pero que dices, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo, que nuestro comportamiento, que nuestras obras descubran que somos cristianos, aunque no digamos nada. Es más, no debemos decir nada. La predicación va a ser testimonial. ¿Cómo? Bueno, hay que hablar, por supuesto, pero así tipo Papa Francesco, ¿sí? Más es lo que hace que lo que dice, y cuando lo dice mete la pata, pero no le importa, dice, bueno, así le da risa a él, le da risa. Vuelvan a ver esa entrevista de Valentina Larraqui, tiene muchos detallitos muy bonitos que nos van a servir y que están muy cerca a nosotros, porque miren, si alguien mete la pata, después del Papa soy yo. Pero, ¿y qué? Si es para darle gloria a Dios, que no sea en mala fe, que sea por imprudencia, que sea, esta es una palabra que se ha dicho del Papa, dice, es un poco imprudente, un poco, pero dice, bueno, pero entienden. Bien, que sea para la gloria de Dios. Los invito a decir mi super mega oración, que reza así: Papá Dios, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi papá. Amén. Diga amén. Amén. Dice amén, diga amén.